Todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué este tema, todos llenos del Espíritu Santo? Como venimos de una mente que se tiene que ir renovando conforme vamos aprendiendo, una mente que ya está instruida, algunos dirán, a mí me falta mucha instrucción, pero le guste o no le guste, nos guste o no nos guste, ya tenemos bastante instrucción de la experiencia, de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido. Muchas cosas inconscientes hemos aprendido y ni nos hemos dado cuenta. Esto a causa de que de que tenemos una mente receptiva, somos seres que recibimos todo lo que nos venga, televisión, anuncios, vida, circunstancias, buenas experiencias, malas experiencias. Somos el resultado de todo lo que analizamos en nuestra mente. Y aquí estamos hoy paradito. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, empieza lo que la Biblia se conoce como una renovación mental y una renovación en el espíritu, obviamente. Un espíritu que había estado básicamente sin una vida con Dios, ahora ha resucitado a una nueva vida. Y lo que aprendemos de Dios con nuestra mente y la aceptación, el creer la palabra de Dios, hace que nosotros crezcamos bastante en esto, ¿no? Y al momento de que estamos creciendo bastante, pues ahí va nuestro crecimiento espiritual. Hemos hablado del Espíritu Santo, voy a seguir hablando del Espíritu Santo, esta y quizá la próxima charla también, porque hay mucho que decir. Ya dijimos que de las dos grandes promesas de Dios, Dios nos ha dado muchas promesas, pero de las dos grandes promesas de Dios tenemos a Jesucristo, que murió y resucitó, que ahora ya lo tenemos en nuestro corazón porque lo hemos aceptado. Y la segunda promesa grande es el Espíritu Santo. De ahí que podemos recibir todas las otras promesas, pero si no tuviéramos al Espíritu Santo, no podemos, como se dice, desempaquetar los otros regalos. ¿Qué le parece? Se me ocurrió ahorita. Con el Espíritu Santo es como que usted tiene muchos regalos, pero encajonados en el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo y se llena del Espíritu Santo, usted puede abrir el resto de los regalos que da el Espíritu Santo. Bueno, aparte de eso, nos empodera para hacer la obra de Dios. Ya el Señor les había dicho al no más resucitar, antes de irse al cielo, dijo, no se vayan hasta que reciban el poder del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Así es que los apóstoles que habían estado 3 años y medio con Jesús, más de 3 años y medio con Jesús, y que habían tenido la información directa de Jesús, aún con todo y eso, no estaban capacitados para llevar el evangelio de la manera en que lo hicieron, que después nos demuestran las cartas apostólicas, si no hubiese sido por el poder del Espíritu Santo. Poder que recibió Jesús y poder que es necesario que todos nosotros recibamos, ya que el título nos dice todos llenos del Espíritu Santo. Van a ver cómo este es el corazón de Dios. Podría ser mi corazón muy bueno de querer que todos tengan el Espíritu Santo, pero no es mi corazón, es el corazón de Dios. Yo me uno al corazón de Dios porque dice Dios que todos serán llenos del Espíritu Santo. Así es que para esto vamos a estar en el libro de Hechos, que nos narra ya la vida de la historia, los apóstoles. Jesús ya resucitado en el cielo, llevado al cielo, está, dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los judíos celebraban fiestas anuales. La principal de ellos es la Pascua, donde murió Jesucristo y fue el Cordero Pascual. Ahora, 50 días después, se celebraba el día en que Dios sacó a los israelitas de Egipto. A los 50 días les dio las leyes. Este era el día en que se celebraba, el día en que Moisés recibió los famosos mandamientos. ¿No es cierto? Eso creo que todos lo tenemos bastante claro. Bueno, entonces los judíos se juntaban, venían de todos lugares, y como había pasado 40 días Jesús resucitado, estaba efervescente. ¿Cuántos entienden la palabra efervescente? Todavía, después de hervir, todavía hay ebullición, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes? Dejan una olla que ha estado hirviendo, le quitan el fuego, pero todavía salen unas burbujitas
del calor que tiene. Pues así estaba la iglesia, pero no habían tenido todavía la llenura del Espíritu Santo. Estaban todos juntos en Pentecostés. Se habían ido 120 discípulos a lo que se llamaba el aposento alto a orar estando juntos. Bueno, vea lo que sucedió. Y de repente, estando juntos todos, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Ellos estaban en una posición de sentados, cómodos como nosotros ahorita, y de repente en el lugar, ¡uf!, un viento recio que sopló que venía desde el cielo, y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, no hubo un espacio donde estaban sentados. ¿Qué les sugiere a ustedes? Que si en vez de viento hubiese sido agua. Es que si entra aquí agua, donde todos estamos, y todo quedó lleno, y todo fue lleno del agua, o lleno del aire, o lleno del viento, quiere decir que todos quedamos debajo del agua. ¿Están de acuerdo? Así es que ahora todos que quedaron debajo de ese viento es como estar debajo. Cuando uno se bautiza en agua, uno entra a las aguas del bautismo y uno está debajo del agua, ¿no es cierto? Y sale y de repente uno está ya bautizado porque salió del agua. Ahora ellos están llenos, ese lugar está lleno de este viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando esta experiencia pase, quiere decir que ellos ya han sido bautizados con el Espíritu Santo. Primer cosa que estamos viendo. Verso 2. Vamos al verso 3. Y se le aparecieron al mismo tiempo, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, aquí ya vemos un bonito grupo que nos va a ayudar a ejemplificar. Por cierto que tenemos 120 sillas, hay que llenar el resto, ¿verdad? Para que se haga igualito. Pero dice que cuando estaban ahí sentados se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Yo creo que podemos todos imaginar, ¿no es cierto?, las lenguas de fuego cuando uno observa una fogata, una chimenea donde hay bastante fuego. Es decir, está el leño, está el calor y el fuego sale y como que se pierde en el aire porque se levantan como flamas, flamantes, ¿no? Lenguas de fuego, como que fuera una lengua moviéndose de fuego, como que está flameando, decimos nosotros. ¿Ah? Como cuando una bandera le pega el viento y de repente la bandera, ¿qué hace? Está flameando. Se mueve la bandera a causa del viento. Aquí es exactamente lo que pasó. No dice que era fuego, dice como de fuego. Es para dar una idea de lo que está pasando. Y nosotros con nuestra mente y nuestra imaginación ya nos imaginamos que si viéramos alrededor a nuestros hermanos, los que están sentados con unas lenguas como de fuego. Fue algo extraordinario, algo que nunca había pasado, algo que por primera vez estaba pasando con los discípulos y sobre todo con la famosa iglesia naciente, la iglesia creciente que Cristo estaba dejando fundada en este mundo. Verso 4, y dice, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el tema que tenemos hoy. Ya ven que no son mis palabras, sino que he cogido de este texto para poner el título, porque es necesario que esta mente que necesita ser renovada, escuche que es Dios quien está diciendo y lo acepte como palabra de Dios. Hay muchas cosas que uno acepta como verdades, las cuales lo pueden ser, pero no todas son verdades lo que uno escucha. Cuando uno escucha algo y lo cree como una verdad, se forma, es parte de usted mismo. Uno puede leer la Biblia y no creer que es la verdad y leerla como cualquier libro, pero cuando usted oye y escucha la Biblia creyendo que Dios está hablando, entonces esto se convierte en una verdad para usted y la cree y se acimienta. Entonces dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Obviamente esta frase no solo nos da a saber ciertamente que todos fueron llenos del Espíritu Santo, sino que nos da a entender que es el propósito de Dios que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Porque no era solo para los 120 que estaban reunidos,
era para la iglesia, pero da la casualidad que la iglesia estaba ahí reunida. Donde la iglesia se reúne, donde se pide el Espíritu Santo, donde se invoca la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene de una manera maravillosa, de una manera que no nos podemos explicar, ¿sí? Yo recuerdo un amigo que me contó cómo él en su casa habían orado con él. Él había estado muy emocionado, pero no había habido una manifestación, porque lo que pasa cuando hay las lenguas y el viento es como que se sabe que pasó algo. El Espíritu Santo no se puede ver, pero sí pudieron ver las lenguas, sí pudieron sentir el viento, ¿no es cierto? Es decir, a veces hay evidencias, señales que Dios deja de que el Espíritu Santo estuvo, porque el Espíritu Santo no se puede ver ni se puede tocar. Amén. Entonces, por eso es que Dios deja evidencias. Este amigo estaba en su casa cuando de repente dice que empezó a hablar en lenguas. Y él no podía controlar y hablaba en lenguas tan fuerte que él dijo, Luis, ¿has visto cuando esas llaves de las llaves del agua están en el patio de afuera? Hay un cemento abajo y uno abre la llave y hay mucha presión. ¿Qué pasa con esa presión? Sale un chorro fuerte de agua que golpea el piso, ¿no es cierto? Y salpica a todos los que están alrededor. Pueden imaginarse eso, esa llave. Él así me dijo, es como cuando uno abre una llave, me dijo, y sale con tanta fuerza que golpeó y de repente llenó todo lo que estaba ahí. Así me pasó a mí, dice. Empecé con tal fuerza a ser lleno del Espíritu Santo, a recibir esa gran fuerza del poder de Dios, el Espíritu Santo. Hay muchas experiencias que vamos a ir contando conforme vamos pasando. Y dice que después que todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, otra evidencia. El viento, las lenguas de fuego, como de fuego. Ahora las lenguas que estaban hablando, pero aquí dice que no todos hablaron la misma lengua. Según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, eran diferentes lenguas que estaban recibiendo. ¿Se pueden ustedes imaginar? Yo quiero que sus mentecitas, como la mía, finitas, que puedan crecer y puedan desarrollar y poder imaginarse ese salón con todo eso que está pasando, que nunca ha pasado, extraordinario, y de repente no pueden controlar su boca y hablan en otras lenguas y se han de haber visto y están hablando. Ha de haber sido algo maravilloso. Sí, verso 5 nos dice de la siguiente manera. Bueno, aquí aclaramos que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Es importante que ustedes lo vean y lo recalquen. Moraban entonces, ahora narra, lo que pasó ahorita es lo importante, lo que ya vimos. Ahora vamos a ver los pormenores de la situación. Moraban entonces en Jerusalén, donde estaban reunidos judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En aquella época, por supuesto, el mundo conocido, es decir, el mundo es el mismo, pero el mundo conocido, lo que se conoce como el mundo habitado, no era muy grande. Estaba en Asia, Asia Menor, básicamente, Asia Menor, Europa y las fronteras africanas, ¿no es cierto? Que era lo que se conocía. Entonces, en ese mundo africano dice que habitaban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo esa vez ahí? Bueno, usted dirá, porque son judíos. Bueno, pero es que no habitaban ahí. Resulta que ya dijimos que por la fiesta habían ido a estar ahí. Y como era la fiesta de Pentecostés y ya eran cristianos, se reunieron. Por eso es que estos que están de otras naciones están reunidos con los apóstoles y con los que ya eran los discípulos de Cristo Jesús en aquel tiempo. Entonces ya se pone usted a imaginar. Dice, y hecho este estruendo, es decir, estruendo, brum, un estruendo, algo maravilloso, ¿no es cierto? Se juntó la multitud. Ya no solamente entonces eran los que estaban ahí, sino que ha de haber dicho, ¿qué está pasando en aquel lugar? ¿Qué pasa donde están esos reunidos? Y los judíos, que en aquel tiempo no tenían televisión, que habían menos distracciones, en una ciudad, un estruendo era cosa de correr y ir a ver, era cosa de moverse y qué está pasando. Es más, le tenían ¿qué le tenían? Puestos los ojos
a los judíos. ¿Por qué les tenían puesto a los cristianos? ¿Por qué? Porque los demás judíos sabían lo de Jesús, pero no sabían para dónde iba todo. Entonces ellos estaban a la expectativa de qué está pasando con eso. Y cuando oyen que donde ellos están reunidos hay un estruendo, pues todos van a juntarse a ver qué está pasando. Y estaban confusos, ¿sí? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Como estos judíos que llegaron, habían llegado de muchas partes, al llegar donde estaban reunidos, les oían hablar en sus propias lenguas. Hay una diferencia de lenguas y de idiomas. Los idiomas ya son los establecidos, las lenguas son regionales y a veces no tienen todas las características del lenguaje completo, pero se pueden entender y las hablan normalmente en las regiones. Pues obviamente lo que se hablaba en aquel tiempo básicamente era el griego, ¿sí? El griego era el idioma por excelencia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a la influencia griega que ya no gobernaba el mundo, había dejado su cultura y su idioma como el idioma principal del mundo en aquella época. Se hablaba el latín. ¿Por qué se hablaba el latín? Se hablaba el latín porque los romanos habían conquistado y ellos, el idioma de ellos era el latín. Y también se hablaba el hebreo. Estos son los idiomas formales. Aparte de eso, habían las lenguas. Me estoy explicando, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Yo estoy tratando de que todos nos metamos en esta maravillosa historia, ¿no es cierto? Y estaban todos confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y dice número 7, y estaban ¿qué? Atónitos y maravillados diciendo, eran 17 lenguas las que estaban ahí, de 17 lenguas, de 17 ciudades, estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son todos estos galileos todos los que ahora hablan, los que están hablando, no son galileos. Por supuesto que ustedes saben, sí tengo gracias, por supuesto que ustedes saben que Jesús estuvo predicando en la región de Galilea, que es al norte de Judea, dentro de Israel, pero al norte. Entonces la mayoría de sus discípulos, como lo eran los 12 apóstoles, que eran pescadores, ellos eran de la región de Galilea. De ahí la mayoría eran los discípulos. Entonces la gente los podía distinguir por su forma de vestir. No vestían igual que los de Judea, que los de Israel, los de Jerusalén. Entonces decían, ¿no son todos estos galileos? Sabían que los discípulos de Jesús en su mayoría eran ¿qué? Galileos. Y estaban entonces maravillados. ¿Cómo es que hablan ahora en estas lenguas? No puede de repente de la noche a la mañana ellos haber hablado una lengua de otros que no se conociera, ¿sí? Que no hubiesen estudiado, que no hubiesen crecido. Casi seguro estoy, no habían escuelas para aprender lenguas en aquel tiempo. Si es que habían escuelas, era para aprender los idiomas establecidos, griego, hebreo, arameo y latín. Esos eran los principales idiomas. Bueno, ahí están las dudas. Número 8. ¿Cómo pues, es la pregunta, cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esa era la gran pregunta. Es decir, el escándalo era tal, la gente llegó alrededor, los judíos estaban prestos a que si algo que estaba pasando con los discípulos no estaba bien, estaban prestos a acabar con ellos. Pero ahora todo esto les saca como de casillas, les saca de la base, como decimos, les mueve el piso, decimos nosotros, ¿no es cierto? Les movió el piso porque de repente, ¿cómo es que están hablando? Y todo eso lo están analizando y viendo en el mismo tiempo. Y dice la escritura que eran partos, medos, alamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, ahí está el nombre de las ciudades, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos, aquí residentes, todos judíos, como los romanos que habían llegado en ese tiempo. Es decir, aquí están todos. Dice, cretenses y árabes. Los oímos, mire cuántas lenguas. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este es otro detalle de la señal.
Cuando por fin alguien logra distinguir lo que los otros están hablando, no es cualquier cosa. ¿Me explico? Están oyendo hablar las ¿qué? Las maravillas de Dios. Por eso es que las lenguas, cuando son interpretadas, no pueden venir a decir algo que está fuera del contexto de Dios o de las cosas de Dios. Aquí está claro que hablaban las maravillas de Dios, cosas grandes que Dios había hecho, quizá algún salmo, alguna situación, pero decían, no, estos no están hablando cualquier cosa, ¿sí? Como para dudar, aunque sí, algunos de ellos que llegaban a observar no necesariamente tenían todo el contexto y podían concluir en cosas que no eran las mejores. Pero escuchen el número 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de licor o de mosto. Sí, el mosto es un licor de aquella época. Bueno, todos asustados, todos perplejos. Los que no estaban asustados ni perplejos eran los que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Esos estaban como gozosos, felices, entendiendo, porque Jesús les dijo: no se vayan sino hasta que reciban ¿qué? El Espíritu Santo. Ellos estaban felices, ellos tenían razones, conceptos por los cuales querían estar oyendo todo esto. Sabían que Dios los había enviado ahí. ¿Sabe usted que Dios le trajo hoy acá? Tocan. ¿Hay alguien ahí del otro lado? ¿Sabe que Dios le trajo hoy aquí? Bueno, tal vez alguno de ustedes no sabe y otros dicen: sí, yo vine porque precisamente estamos hablando del Espíritu Santo. No se vaya a perder esto. Le voy a decir por qué razón. Hoy puede ser su día. Hoy creemos que Dios va a actuar. Pero si mi mente todavía está llena de información, a veces la información que más molesta no es la información del mundo. Es increíble. Lo que más molesta es la información teológica errada. Y usted me dirá: ¿y por qué, Luis Toledo? Usted dice que lo que más molesta es una información teológica errada. Porque la información teológica errada la hemos recibido antes, no porque esté errada. ¿Quién va a ir a decir: no, ahí están hablando mentiras teológicas, voy a ir a oír? ¿Verdad que no hacemos eso? Pero cuando oímos a una autoridad, un sacerdote, quizá el papa o un pastor que está equivocado y nos dice algún concepto errado, ¿cómo esa autoridad, qué le hacemos nosotros? La recibimos y creemos algo que no necesariamente es la verdad completa. Cuando escuchamos la verdad completa, cuando leemos de las propias escrituras, de la palabra de Dios, estamos escuchando y leyendo, entonces se va a confrontar una verdad oída a medias contra la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que ustedes van a encontrar siempre en mí el celo de predicarles directo de la Biblia. Pónganse que yo en mi discurso o en la manera de disertar la palabra digo algo errado o equivocado. Ustedes tienen la palabra y decir: no, Luis está equivocado. ¿Sí o no? No podemos decir todo lo que Luis dice es verdad, pero sí podemos decir todo lo que la Biblia dice es verdad. Y si está escrito, yo lo creo. ¿Cuántos actúan de esa manera? Cuando yo empecé a leer la Biblia, pues todo me gustaba, hasta que chocaba con cosas que eran conflicto con mi pecado, o mi manera de ser, o mis creencias cerradas. Yo tuve que tomar una decisión. O creo lo que anteriormente me fue sembrado mal, no voy a culpar los que lo hicieron, yo fui el que oí, yo fui el que acepté, pero sí me voy a decir, ahora voy a decidir, ¿creo la verdad? ¿Creo la palabra o no? Desde ese día en adelante, yo decidí creer la Biblia completa. No solo lo que me gustaba. ¿Qué le parece? Que hay personas que solo les gustan. No, a mí los salmos no me gustan. Me parece muy aburrido. Esta parte no. Yo solo prefiero leer solo los evangelios. A mí solo me gusta el apóstol Pablo. Me encanta cómo escribe. Y no sabemos que toda la Biblia, dice la propia Biblia, es inspirada por Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios ha escogido a hombres inspirándoles para que escriban lo que tenemos.
Lo que tenemos hoy en la Biblia, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Maravilloso, ¿no? De donde nosotros podemos tener la confianza. Cuando yo decidí aceptarla toda, voy a decir, ay Luis Toledo, te equivocaste. Iba a usar otra palabra. Te equivocaste, Luis Toledo. ¿Cómo te comprometiste a creerla toda? ¿Por qué me equivoqué? Porque mi carne quiere oír lo que le conviene, quiere oír lo que le da la gana. Pero yo quiero escuchar y oír lo que dice Dios. Así es que yo digo, Luis Toledo, te retractas de tus actitudes egoístas, nefastas, de tus actitudes malas para recibir toda la palabra de Dios. Así es que desde entonces empecé a leer la Biblia con la autoridad que es la palabra de Dios. Y la fe me creció. Y al leerla, le creo a Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Creo que si no entendemos, esta es la mejor pregunta. ¿Qué quiere decir? Buscando una respuesta sincera de Dios. Porque si lo creemos, no nos estaríamos preguntando qué quiere decir todo esto. Simplemente lo recibimos. Pero en el caso de muchos de ellos tenían razón. No tenían el contexto, se estaban preguntando qué quiere decir. Cuando uno no entiende todo, por lo menos dele el beneficio de la duda a la palabra de Dios y a Dios. No se la dé al diablo, ni al pecado, ni a sus anteriores personas que le hayan enseñado alguna cosa. Dele la duda, el beneficio de la duda a Dios. Es decir, si algo no entiendo, Dios, explícame. No, te rechazo. Pero está el otro grupo. Otros que se burlaban, decían, están llenos de licor, de mosto. El mosto era un licor barato que se vendía, como la chicha. ¿Ya? Rica, ¿no? Pero ya ha pasado de unas cuantas chichas de más de una semana, ya lo pone a cantar hasta en quichua, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, hay los que se burlan. Tranquilo, no se preocupe cuando usted tenga personas burladoras. Déjelos, ellos tendrán que enfrentarse a sus verdades. Yo he conocido personas que han entrado en lugares donde se está recibiendo el Espíritu Santo, están hablando en lenguas y dicen, uy, no, ¿qué es esto? Y se van. Y uno dice, ay, qué pena que se fueron. No, tranquilos, déjelos. Solo Dios sabe que tal vez no era el tiempo para que ellos recibieran la palabra. Y burlándose se van y después regresarán si quieren de Dios. Amén. No se vaya a preocupar. A veces uno se preocupaba. Yo también, en una oportunidad yo llevé a un pariente. Yo quería que él se conociera a Jesús, pero una persona muy intelectual. Así es que estábamos ahí cuando de repente hubo una presencia del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y todo. Y mi pariente empezó con la cara asustado y más asustado me puse yo. Agarré pena ajena. Yo debía haberlo dejado. Señor, yo lo traje, allá tú. O lo convences o lo traes otro día. ¿Qué le parece? Pero no soy yo no soy el que estoy cambiando la gente. No quiero que las cosas sucedan de tal manera que a mí me gusten para que la otra persona crea en Dios. No, Señor. Pero así somos los seres humanos. Creo que como yo, algunos de ustedes tal vez habrán caído en la misma pregunta, ¿no? O situación en la cual, bueno, yo le llevé y resultó que no era como yo esperaba. Deje, Dios sabe sus tiempos y sus planes. Eso sí, usted invite, usted traiga, usted deje que se enfrenten. Sí, y les voy a contar otro ejemplo de alguien que recibió el Espíritu Santo. En una oportunidad yo fui con un grupo que eran personas con creyentes tradicionales, no habían creído en el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿qué cosa pasó ahí? Que el pastor de ellos era un joven, recién graduándose, ¿ya? Un jovencito recién graduándose, hasta el día de hoy lo conozco, no sé si Rocío y Antonio creo que tuvo que salir, ¿no? No sé si Rocío recuerda o Luis, mi tocayo Luis Fernando, recuerdan a Héctor Quingatuña. Héctor Quingatuña, un pastor de Riobamba. Él llegó con su grupo jovencito, ¿no es cierto? Y dijo, Luis Toledo, fíjese que yo me gradué, pero no había hecho mi tesis.
pues le faltaba la tesis de la graduación. Me pusieron de pastor. Pero resulta que en la tesis que él hizo, se le ocurrió hacer una tesis sobre el Espíritu Santo. Correcto, legal, perfecto. Pero él no se basó en lo que decía su grupo religioso, sino que él se basó en lo que decía la Biblia. Así es que le salió una tesis espectacular, ¿no? Bien documentada del Espíritu Santo y del poder. Pero los que le estaban graduando le dijeron, no, nosotros no creemos eso que estás poniendo. Pero y hubo un conflicto. Él decía, pero dice la Biblia. Y yo decía, sí, pero nosotros no lo aceptamos así. Entonces él se separó de ellos y me invitó a mí para que hablara del Espíritu Santo. Ese día no había muchas personas, habían como unos 7 líderes de él, y yo llegué a hablar del Espíritu Santo. Justo ese día me acompañó Rodrigo Mena. Fuimos a Riobamba con Rodrigo Mena en esa oportunidad. Entonces yo les hablé del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Estaban tan ávidos, tan deseosos de aprender, que todos los líderes empezaron a recibir el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y fue maravilloso. ¿Saben quién fue el único que no logró hablar en lenguas? El pastor. Y pregúntese usted, ¿pero cómo? Pero si él hizo la tesis. Él hizo la tesis, muy inteligente, lo sacó, sabe que es el Espíritu Santo, pero su tradición, toda su escuela le decía sí, pero no. Sí, pero tus demás líderes dijeron que no. ¿Sí me explico? En su mente había un conflicto que él no podía entender cuál era. Así es que después, hablando con él, tuvimos que orar y echar fuera ese espíritu religioso que tenía. Y después él habló en lenguas. Pero lo que les quería contar de esta experiencia fue que todos estaban sorprendidos de una cosa. Todos hablaron en lenguas, pero ¿de qué estaban sorprendidos? Estaban sorprendidos de un señor que se llamaba Néstor Manzano. Este señor Néstor Manzano era dueño de un cine de Riobamba. Y en el cine, en ese cine pasaban de todo. A altas horas de la noche pasaban lo que no se debe, ¿ya? Entonces los hermanos lo tenían por mundano, porque estaba pasando lo que no se debe en su cine, en Riobamba, en la noche. ¿Y qué les parece que este hombre llegó, recibió todo? Él no era de los líderes, él escuchó la invitación y se metió. No se atrevieron a sacarlo y él recibió el Espíritu Santo. Creyó en Jesús y recibió el Espíritu Santo. Pregúntese usted, ¿por qué? Porque él se arrepintió de sus pecados y como no tenía teología metida, no tenía mentiras dichas como verdades, le fue más fácil creer. Y el mismo pastor se decía, pero si hasta Néstor Manzano recibió el Espíritu Santo y yo no. ¿Qué lección nos muestra esto? Aquí vemos diversas personas con diversos contextos. Dios quiere que ¿cuántos sean llenos del Espíritu Santo? Todos. Dios quiere que todos, ya lo leímos, y todos recibieron el Espíritu Santo. Dios quiere que todos, es para todos la promesa. Entonces, ¿por qué unos sí, por qué otros no? No es que Dios no quiere, es que uno impide, no conscientemente, a veces conscientemente, dice yo no quiero y se acabó. Bueno, pero hay otros que inconscientemente, su teología, sus dudas, sus inquietudes, el intelecto no debe ser un problema. Pero a veces la persona quiere razonar tanto todo que también le puede estar impidiendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios y creerle a Dios. Y como niños, dice por eso, sed como niños, dijo el Señor, ¿no? Como niños recibimos la palabra y la creemos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir, hermanos, que Dios está hablando por cosas que a veces no entendemos, pero no para que nos deje sin entendimiento. Dios no nos va a decir, no importa, no entiendes. No, no entiendes, pero sí vas a entender. No entiendes, pero sí sabes que es de mi palabra. No entiendes, pero sí puedes recibir el Espíritu Santo. ¿Ah? Sigue diciendo la Escritura.
después que todo esto pasó, viendo que los otros no entendían y que habían 120 más la multitud de judíos que se reunió de todos los lugares del mundo, entonces Pedro, ¿quién? Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro hace más de unos 53 días? ¿Qué había pasado? Había negado a Jesús. Ese es otro caso. ¿Cómo alguien que después de 53 días había negado a Jesús cuando él más lo necesitó, entre comillas, ¿no? Viéndolo de vista humanamente. ¿Cómo es posible que Pedro, ahora él se va a parar y va a hablar? ¿Por qué no lo hizo alguno de los apóstoles o de las otras personas capacitadas? Además, este ni siquiera es capacitado, entre comillas, lo digo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este venía de ser un pescador, Galileo. Pero Dios quería usar a este Pedro precisamente. Pedro ya redimido, ya salvado, ya perdonado, ya empoderado del Espíritu Santo, ahora se va a parar. La vez pasada huyó, negó a Jesús en frente de un grupo. Ahora está enfrentando a más de 1000 personas, y 1000 y pico de personas, que también tenían sed de querer matar a un judío más. ¿Sí ven el cuadro? Y ahora Pedro se para y va a hablar. No te puedo creer, diríamos nosotros, ¿no? En nuestro lenguaje negativo. En vez de decir, sí te puedo creer. No te puedo creer, decimos nosotros. Sí, pues hay que decir, sí te puedo creer ahora. No te creo, Luis Leo. Pues dígame, sí te creo, porque yo estoy hablando la palabra. ¿Ah? ¿No es cierto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, obviamente da a entender que quizá también los 11 se pusieron en pie o los 11 lo estaban apoyando. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Saquen de esto una notoriedad. Aprendan de este evento y oigan mis palabras. Aquí empezó Pedro a predicar. ¿Cuántos quieren escuchar lo que Pedro predicó? Los invito la próxima semana. Es que es muy largo lo que dijo. Y no quiero que usted se pierda nada, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a darnos cuenta cómo una persona como Pedro de repente se convirtió en alguien que podía predicar el evangelio. Usted dice, sí, es que pasó 3 años y medio. Vuelvo a decirles que no valían los 3 años y medio sin el Espíritu Santo. Lo que ahora hace la diferencia en Pedro, sí, es su aprendizaje con Jesús más el Espíritu Santo. Lo que va a hacer la diferencia de ustedes de aquí en adelante, si es que ya recibieron el Espíritu Santo, pues ya la tienen, va a ser el Espíritu Santo. Lo que cobró la diferencia en mí, porque yo también me puse efusivo tratando de hablar de Dios y de Dios, y no tenía la efectividad, no tenía la fuerza, pero después del poder del Espíritu Santo las cosas cambiaron. De repente, en ocasiones me fui predicando a más de 19,000 personas. Después estuve con grupos como de 1000. Una vez estuve en una cárcel donde sacaron a los presos en una hora que no debían sacarlos para que nosotros pasáramos una película. ¿Se puede usted imaginar que a eso de las 5:30 de la tarde, a las 6 en punto, todos los presos tenían que estar en sus pabellones? ¿De acuerdo? Y ese día, a las 7 les sacan y los llevan a un salón como este. Era un feriado para ellos, ¿ah? Felices, contentos, jugando, diciendo qué chévere, nos dieron una vacacioncita. Y era para que nosotros pasáramos una película. Los encargados del presidio no se iban a poner a decir, por favor, silencio, les vienen unas lindas personas a hablar. No, ellos nos dejaron. Ellos nos dejaron ahí. Así es que como mi otro amigo estaba en la proyección poniendo la película, ¿saben quién era el único que estaba con los presos? Yo. Así es que me paré en una mesa y grité, ¡silencio! ¡Silencio! No me hacían caso. ¡Silencio! Uno que otro me puso atención. Poco a poco se callaron. Yo le dije, muchas gracias por venir a esta reunión. Y todos se rieron, ¿no? Claro, no tenían otra opción y estaban felices de estar afuera.
y les mostramos una película en donde el apóstol Pablo estaba preso y cómo se le abrieron las puertas de la cárcel a Pablo. Fue lindo y al último les prediqué y toditos alzaron sus manos diciendo que querían recibir a Cristo. Fue algo maravilloso. Diga usted, para aquel entonces yo estaba teniendo unos 27 años quizá. Poco experimentado en las cosas de Dios. 27 años, si no menos. Creo que menos. ¿Cómo? Dije yo. Después salí. ¿Cómo? ¿Cómo nos enfrenté? ¿Cómo tuve el valor? Solo el Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor. La gloria es del Señor. Lo que nosotros hagamos a partir de hoy, después de recibir el Espíritu Santo, la gloria será para el Señor. Entonces Pedro comenzó a hablarles unas palabras hermosas, pero hoy lo que yo voy a hacer es orar por ustedes. Lo que vamos a hacer es orar para que recibamos el bautismo del Espíritu Santo en poder. Amén.